Cuéntanos un poco tu historia. A ver, mi historia es que yo siempre he sido una niña soñadora. Yo desde el principio lo que quería ser era forense. No entiendo Hemos muy hecho bien. las dos. Sí. No entiendo muy bien por qué se dio esto. Supongo que yo soy de un pueblecito que allí se velan a los muertos cuando alguien fallece. ¿De dónde? Soy de Almenara. Y allí cuando fallece alguien del pueblo, todo el pueblo se vuelca y te velan en casa. Entonces debí de ir a algún sitio de pequeña, ver el féretro allí con el muerto dentro y me dio curiosidad por entender la muerte. Y quería ser forense, yo quería entender qué había más allá de la vida. Qué gracia. Entonces yo estaba como que quería ser forense. Y es más, en mi casa mi madre es farmacéutica y tenía todos los artilugios de cuando antes estudiaban farmacia, microscopios, todo. Y yo cogía los típicos animalitos del jardín y los miraba por el microscopio y me quedaba anonadada. O sea, quería entender la vida, la muerte, todo lo que pudiese. Es verdad que eso luego se me fue pasando y luego me dio porque yo quería ir a la guerra, quería ser reportera de guerra. Tampoco me pregunto por qué, en qué película lo debí ver, que se me quedó ahí y quería ser reportera de guerra. Y eso es verdad que también se diluyó en el tiempo. Y yo siempre he llevado como una pequeña artista dentro. Me gustaba el teatro, me gusta hablar, me gusta comunicar. Entonces yo ya no sabía muy bien qué quería ser. Y de repente de periodismo de guerra dije, pues periodista. Y así llego al periodismo, me enamoré del periodismo de la profesión. Tengo mucha suerte que voy a la universidad y vivo una época muy feliz. Y a partir de ahí ya, que a mí siempre... Yo hice zarzuela también. Mi padre es de un pueblo que se llama Lavay y ahí tenían una como escuela de teatro de toda la vida que se llama La Chola y hice ahí la corte del faraón. O sea, hice muchas cosas y yo tenía claro que yo quería algo relacionado con todo esto. Y ya me meto en la universidad, me va bien, soy feliz y acabo la universidad y yo no sabía muy bien qué quería hacer, la verdad, porque yo sé que hay mucha gente que seguramente nos esté escuchando que diga, es que yo acabo la universidad, yo estudio Derecho, pero no sé si quiero ser abogado. Bueno, yo tampoco sabía si quería ser periodista. Yo había estudiado la carrera, pero de repente tenía dudas. Y es cuando me voy un año a Miami. Y yo me voy un año allí a estudiar un curso de International Business que nada tenía que ver. Y cuando vuelvo ya, yo ya sí tenía más claro que quería ser periodista. Y entonces después de un año yo vuelvo y ya me meto en el mundo másters, porque sí he tenido que hacer muchos másters para encontrar mi vocación, mi sitio, mi todo. Y empiezo así. Y yo todo empieza porque voy a un casting en el que me quedo en blanco. Y esto es súper interesante porque hay gente que dice, la entrevista me ha salido mal. No, nunca te salen lo suficientemente mal. Yo fui a un casting y todavía recuerdo que me preguntó, o sea, que el tema era Griezmann renueva, no sé, hasta 2025, 26, no me acuerdo. Y entonces había una cámara, estaba Paula, que después sería mi cámara, pasados unos años, y llegó allí y había una cámara que emitía la señal a Barcelona y estaban unos jefes viéndome en un despacho. Y entonces me dan el papel, yo miro lo que tengo que hablar y empiezo a hablar y estoy mirando a cámara y digo, Antoine Griezmann renueva hasta 2000... Y de repente me quedo en blanco. Y entonces mi cabeza dice, ¿qué digo? ¿Qué hago? Que ya no sabía ni de lo que estaba hablando. Y entonces me dio por mirar a cámara y decir, mira, yo quiero ser periodista, siempre hay una primera vez, en algún momento alguien me tiene que dar la oportunidad y a mí me han dicho que con ganas e ilusión se llega a todos lados. En algún momento alguien me tendrá que ver y decir, pues sí creo en ti. Y fue más o menos así y se quedó ahí. Muchas gracias por venir al casting, ahí se queda. Hasta luego. Y recuerdo que una semana más tarde me llaman y me dicen, la plaza es tuya si la quieres. Yo estaba alucinando. Y entonces yo le digo, pero a ver, ¿tú te acuerdas que soy la que se ha quedado en blanco en el casting? Y por aquel entonces Marc, que era mi jefe, me dijo, sí, si me lo repites no te voy a coger. Yo, vale, solo era porque supieses quién era yo, a ver si te habías despistado. Y bueno, me he saltado muchos pasos, ¿no? Porque hay muchas cosas, pero es ahí fundamentalmente donde se me da la oportunidad porque yo justo antes había estado de prácticas con Carlos Alsina en Más de Uno en Onda Cero por las noches. Las noches son muy duras. Y ahí es donde yo veo que quiero ser periodista deportiva. Yo empiezo con la información generalista, que dentro, pues, las últimas horas, la información política, de sucesos, había un poco de todo internacional. Y por las noches hay unos boletines informativos y ahí me dan como los 30 segundos a cada hora de 30 a 1 minuto de deportes. Yo no tenía ni idea de deportes, pero yo iba a la mesa, a la sección de deportes, a preguntar ¿qué cuento hoy? ¿Qué hay de nuevo? Y entonces ahí me daban como la información. Y haciendo esto digo, uy, esto a mí me gusta. Pero claro, yo venía de Estados Unidos a hacer un máster y había hecho otro de A3 Media y digo, ¿qué hago? Y entonces cuando le digo a mi padre que quería hacer un máster en periodismo deportivo, mi padre me dice, hija, a ver, esto no va a hacer másters hasta que se está... No. Y yo, por favor, que es mi vocación, y insistí. Entonces mi padre me dijo, el último, aprovéchalo. Y fue ahí cuando me llegó la oportunidad, fui al casting y fue ahí cuando... Porque hice prácticas en Deportes 4. O sea que me fue bien, la verdad, no puedo decir nada, me fue todo como muy seguido.
también yo lo peleé mucho. Yo era una tía que a mí me gusta llegar a los sitios y puede ser que yo no soy la mejor en lo que hago, pero me gusta dejar huella. Que la gente luego en 3 años diga, ¿tú te acuerdas de aquella chica rubia? Lo bien que nos lo pasamos. Porque además yo soy una persona vitalista y entonces me gusta dejar ese tipo de huellas. No necesariamente tienes que ser el mejor para llegar. Yo creo que los defectos se pueden tapar con aprendizaje y esto es importante que la gente lo sepa. Yo no era la que mejores notas sacaba, no era la que mejores reportajes hacía, ni la que mejor en cámara daba. No, al revés. Puede que fuese de las peores. Pero tapaba todas esas carencias con esfuerzo, con trabajo y con ilusión. Y yo siempre digo que una sonrisa soluciona muchos problemas a tiempo. Sí, no, y también creo que también acabas de decir que te lo curraste. O sea, creo que el trabajo, ¿no? Siempre, aquí en este podcast siempre discutimos mucho, ¿no? Lo que el porcentaje de suerte y versus trabajo, ¿no? Y yo creo que, según tu historia, te lo has trabajado. Sí. O sea, no quita, ¿no? Yo creo que sepas sí. vender bien, que esto es importante. También hay que saber venderse bien. Un poco lo que decías antes de quizás esconder un pelín los errores, ¿no? Y que vean, o sea, destacar tus virtudes también es saber venderse. Y no todo el mundo lo hace bien, ¿eh? Y es reconocer complicado. tus errores. Porque yo sé cuáles son mis debilidades. A mí nadie tiene que venir a decírmelas. Yo me he analizado mucho. Yo sé cuáles son todos los errores, en lo que no soy buena, lo que no puedo hacer y hasta dónde puedo llegar. Y gracias a ese análisis personal y a esa franqueza conmigo misma es cuando he dicho, vale, ¿por dónde empiezo? Claro. ¿Qué puedo tapar? ¿Con qué se puede tapar? Imagínate, con el aprendizaje. Pues yo puedo tapar todo esto con aprendizaje. ¿Con carisma puedo tapar algo de todo lo que no sé? También. Y entonces eso te ahorra muchos también disgustos, porque los noes llegan. Pero a mí el no me ha dado la mejor versión de mí ha sido después de un no. Nunca después de un sí. Claro, porque te ayuda también a analizar el por qué te han dicho que no y qué vas a mejorar en la próxima vez. Y te motiva. Sí. Porque a ti te dicen, yo he hecho castings y a mí me han dicho, no, han cogido a este. Primero yo soy una persona, y nunca lo escondo, yo soy muy creyente. Entonces siempre que he tenido un no, me ha sido muy fácil porque he dicho, Dios sabía que no era mi camino y que por aquí no era. Me encanta. Y me he quedado muy tranquila conmigo misma. Entonces yo siempre digo que los caminos de Dios son perfectos y a mí me ha ayudado mucho a gestionar el rechazo. Pero te digo tanto en las relaciones personales como en las relaciones laborales. ¿Y qué pasa después de eso? Que con las creencias que yo tengo es cuando surge mi mejor versión. Me han dicho que no, pero eso no apaga mi luz. Al revés, me motiva para encontrar nuevos retos en los que vayan a decirme que sí porque va a ser el camino que estoy destinada a recorrer. Te falta decir, y voy a poder evangelizar. Bueno, estoy cerca de poder evangelizar, yo creo, porque mis amigas me lo dicen. La estoy escuchando y ahí casi me ha recordado a Chete Amoros, ¿eh? Ahí. Es que vino un cura en la temporada, o sea, lo fue vi, en diciembre. Que lo vi, me encantó. De hecho, no vi toda la entrevista, pero vi que vino. Oye, desde aquí le quiero mandar, perdón, Ro, un saludito que se está animando con su propio podcast. Sí. Oye, qué bien. Lo están haciendo en el salón de casa de sus padres junto con su hermana Marta y me hace mucha ilusión mandarles desde aquí un beso y muchos éxitos. Yo de mi parte también, y de hecho voy a contar algo relacionado con esto. El otro día cuando hablábamos por teléfono para ver si venías y demás, me comentabas que luego hablaremos sobre ello, que no sueles dar entrevistas porque bueno, puede que en algún momento te haya salido algún titular y demás y que prefieres evitarlo, y tenemos a gente en común y cuando me comentaron como, joder, ella es muy creyente, etcétera, digo, ha visto que trajimos a un cura y me ha animado. Y se ha animado. Digo, esto ha sido el dedo de pecho, ¿no? Sí. A ver, a mí me gusta que la gente vea, me pueda escuchar. Porque cuando tú das una entrevista en un periódico, por ejemplo, que yo he dado algunas, queda el titular. Y tú lo lees según tu estado de ánimo. Es decir, tú si ya te levantas contenta y dices, Isabel Forner, 2 puntos. Yo que sé, cualquier tontería, y la coges con el lado positivo. Pero a lo mejor tú no estás bien ese día y te levantas y lees el titular y entonces lo llevas a un lado más negativo. Ya te entra mal, sí. Y entonces a mí me gusta que la gente vea cómo soy. O sea, mi esencia. Que obviamente yo no soy perfecta. Pero yo vendo lo que soy. Yo no quiero impresionar a nadie a estas alturas. Yo quiero que la gente me quiera porque intento ser una buena tía con todo el mundo. Y es verdad que a veces me voy a equivocar. Y yo creo que ese es mi mayor reto en la vida. Intentar dejar una buena huella allá donde vaya y que la gente diga, mira, pues a lo mejor no hizo el mejor programa, pero chico, qué bien nos lo pasamos. Yo prefiero eso. Y eso creo que es, para mí ha sido o es el mayor éxito que tengo ahora mismo, ¿sabes? En la gente, que reconozcan un poco cómo soy. Y es verdad que en algunas entrevistas, si son escritas, pues obviamente no le vas a caer bien a todo el mundo, pero se pueden malinterpretar las cosas que digas. Y luego, digas. lo siento, pero muchas veces, y perdona que te interrumpa, se reescriben. No se reescriben a malas, pero quizás se reescriben con otras palabras y
o se acortan cosas porque no puedes contestar esta parrafada. Yo me veo muy identificada en ti, yo me enrollo mucho, entonces hay muchas veces que intentan sintetizar tu respuesta, no a malas, pero ya quizás como lo que tú querías decir ya no queda igual, ¿no? O sea, y luego para mí es que el texto, no sé, o sea, es como cuando lees una conversación de WhatsApp, que esto me ha pasado una vez con alguna muy amiga mía, y yo soy súper cariñosa, súper fusiva y pongo millones de emoticonos, gifs, y me contestan, dime. Y digo, y entonces la llamo y le digo, ¿qué borde? Me dice, Gordi, ¿qué va? Te he dicho, dime. Y yo, no. ¿A qué pones Sí, dime? es que la entonación... Claro, entonces a eso voy, que para mí el cara a cara y la entrevista personal te aporta mucho más que una entrevista escrita, porque también depende del lector y cómo lo va a leer. Y ya no solo es su estado de ánimo, sino que, yo no sé, yo a veces digo, a Ro, le digo, ¿qué te pasa? ¿No? Digo, ¿qué te pasa? Y nada, está cansada y simplemente me ha puesto ¿qué? Y digo, uy, está enfadada. O sea, también yo creo que no depende sé. de cómo sea cada persona en WhatsApp. O sea, si yo de repente te pongo ¿qué? Es raro. Pero Sí. si hay típicas, Sí, hay los gente. padres, madres, hacen mucho esto. Yo cada vez madreo más en este sentido. Hay veces ya cuando me veo que pongo ok, digo, estoy madreando aquí. Yo es que he trabajado también en el otro lado. Entonces yo los clickbait los entiendo. Ay, yo te quiero preguntar o sea, por esto. Yo entiendo los clickbaits. Mira, yo de verdad, ¿tú sabes los clickbaits que hay míos? A mis amigos de marca que también he trabajado allí, ¿tú sabes los clickbaits que si tú lees el titular, yo a veces pienso, por favor, que mi padre no lea esto? Pero Isabel, porque lo entiendes, pero mucho. ¿qué opinas? Pues Gordi, a mí no me hace daño, porque yo he llegado a un punto... No, pero no a nivel personal. ¿Qué opinas en general del clickbait y de las noticias falsas hoy en día en España y en el mundo? No, las a nivel noticias falsas, profesional claro, desde- las noticias falsas no me gustan. O titulares que van No. un poco al engaño. No, las noticias falsas no me gustan. O sea, las borraría si pudiese de la faz de la tierra porque confunden a mucha gente y si esas noticias falsas se convierten en bulos y circulan por las redes sociales, pueden condicionar el pensamiento de la gente que por lo que sea es más influenciable en ese sentido. Que yo lo puedo ser también en cualquier otro sentido. En moda, por ejemplo, a mí la moda me encanta, pero no estoy muy instruida en moda y yo a lo mejor leo una noticia fake y me la puedo creer. Y luego voy a la conversación que tengo en un bar con mis amigas y suelto la noticia para ir de enterada y estoy soltando un bulo. Entonces yo estoy completamente en contra de las noticias falsas. No me gustan tampoco los clickbaits, pero entiendo que a veces para que la noticia la vean, el titular tiene que ser llamativo. ¿Y sabes qué me pasa a mí los clickbaits? Que aunque me fastidien, es lo que yo he dicho. Se ha ahorrado la parte de la coma después, pero es lo que yo he dicho. Digo, chico, que podría haberlo dicho de otra manera, pero es lo que yo he dicho. Y es Pero que tal cual. siempre es lo que uno dice. A ver, no, obviamente, pero sí es noticia falsa. Si no, Ya, lo que tú vale, dices es entiendo noticia la falsa. diferencia. Si es clickbait, es una estrategia de marketing. Sí, sí, lo que entiendo. lo que quieren es que entres en la noticia, en esa noticia hay un anunciante y el medio vive del anunciante. Y luego, al final, todos vivimos del medio. Entonces yo cuando es clickbait y se han ahorrado después del pero lo que va, pero es lo que yo he dicho, digo, sí, es que me han pillado por tonta. Con el Pero no me carrito del molesta. helado. Sí me molesta si la noticia es falsa. Ya. No hay necesidad de hacer Ya, una noticia ya. falsa, puedes hacer daño y puedes confundir a la gente. Y hay mucha gente que le importan ese tipo de noticias porque condicionan la opinión que Bueno, tienen y los demás porque de ti. muchas veces Hombre. utilizan a terceras personas incluso que no tienen nada que ver con la noticia sí. para que la gente entre... O sea, que ya eso me parece un poco No, y forzado. que yo diría que el 90% de... Bueno, no quiero decir porcentajes, siempre voy a decir porcentajes y luego me arrepiento. Yo creo que la mayoría de la gente, y entre las que me incluyo, ya cada vez hago el esfuerzo más de leer el artículo completo, pero la mayoría nos quedamos con el titular. O sea, lees el titular y lo lanzas. Ahí está el problema. Claro, el problema, o sea, sí que he entendido un poco lo que has dicho. Sí. Cuando el titular no es tal cual lo que has dicho, eso ya es una noticia falsa. Claro, es que pero eso ya hay es una mucho noticia falsa sobre o eso. un bulo. Pero es que la línea es fina, ¿eh? La y línea hoy en es- día la sí, gente juega porque un poco quitas, con fuego. quitas eso que tú Sí, dices claro. del final El pero que a lo mejor da y sentido a lo que tú estás cambia, diciendo. claro, y Pero cambia es lo que he dicho. totalmente. Porque a mí me sacan un montón, sobre todo a raíz de Zapeando. Tú piensas que en Zapeando estamos todo el rato bromeando. Y en Zapeando es como la versión más kamikaze de la persona que tú tienes. Entonces yo en Zapeando soy como soy, porque la gente a veces me pregunta, ¿pero eres así? Y yo me quedo, si digo que sí, es malo. Ya tengo Claro. una de esto de decir, es que no sé qué decir. Pero es que sí que soy así, sí que soy así. Pero es verdad que es un poco como más estridente. Tú, por ejemplo, hay una broma, pues te entregas